Hoy exploraremos un tema que mezcla la vida cotidiana con el terror. 7 historias de miedo que involucran repartidores y entregas siniestras. Prepárense para escuchar historias de personas que recibieron mucho más de lo esperado al abrir la puerta, enfrentándose a situaciones de suspenso, vigilancia y encuentros inquietantes con misteriosos repartidores. Nos sumergiremos en historias basadas en hechos reales, donde el peligro llama a la puerta de formas inesperadas y el miedo se esconde en los detalles de la vida cotidiana. Así que pónganse cómodos, comprueben que la puerta esté bien cerrada y comencemos este escalofriante viaje. Y antes de que suene el timbre, aprovechen para suscribirse al canal, activar la campanita y dar un me gusta. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no se pierdan ningún contenido de miedo como este. Vamos. El repartidor nocturno. La rutina del edificio de apartamentos de la calle Eimsbütteler de Hamburgo estaba marcada por el silencio de la madrugada. Los residentes, en su mayoría jóvenes profesionales y estudiantes, estaban acostumbrados al ir y venir de los repartidores durante el día. Pero fue a principios de aquel invierno cuando algo extraño empezó a ocurrir. Se empezaron a entregar paquetes anónimos entre las 2 y las 3 de la madrugada. El primero en darse cuenta fue Daniel Kruger, un diseñador gráfico de 28 años que teletrabajaba. Una noche, lo despertó el sonido del intercomunicador. Al contestar, solo oyó una voz apagada: entrega en el apartamento 302. A Daniel le pareció extraño, ya que no había pedido nada, pero bajó a recogerlo de todos modos. Encontró una pequeña caja en la puerta principal, sin el nombre del remitente, solo su nombre escrito a mano. El repartidor, con abrigo y gorra oscuros, evitó el contacto visual y desapareció rápidamente en la calle desierta. En los días siguientes, otros residentes reportaron situaciones similares. Cajas sin marcar, siempre entregadas por el mismo hombre, quien parecía inspeccionar cuidadosamente los apartamentos antes de irse. Algunos empezaron a sospechar que las cajas estaban vacías o contenían solo objetos triviales. Un llavero, un bloc de notas, un bolígrafo barato. Anna Meyer, estudiante de medicina, notó que el repartidor siempre se detenía unos minutos frente al edificio, mirando hacia arriba como si estuviera observando las ventanas. Una noche, al echar un vistazo discretamente entre las cortinas, vio al hombre tomando fotos de los pisos con su celular antes de llamar al intercomunicador. Su comportamiento inquietante llevó a Anna a alertar al grupo de WhatsApp de los residentes del edificio. «No le abras la puerta a entregas que no pediste», escribió. «Este tipo lleva 3 noches seguidas merodeando por el edificio». La tensión aumentó cuando el portero, Herr Schultz, informó que el repartidor había intentado acceder al edificio, alegando que necesitaba una firma para una entrega especial. El portero se negó, pero señaló que el hombre llevaba casi media hora rondando la entrada, observando el movimiento de quienes entraban y salían. La semana siguiente, la desaparición de Clara Vogel, residente del 5º piso, sembró el pánico en el edificio. Clara era reservada, trabajaba en una editorial y rara vez salía de noche. Su última actividad registrada fue un mensaje a una amiga. «Recibí una entrega extraña. Voy a bajar a ver qué es». Después de eso, desapareció, sin dejar rastro. Se llamó a la policía, pero las investigaciones iniciales fueron infructuosas. No había indicios de allanamiento, y las cámaras de seguridad del edificio estaban inactivas por mantenimiento esa noche. El repartidor nocturno se convirtió en el principal sospechoso, pero nadie conocía su nombre ni su empresa. Daniel, inquieto, decidió investigar por su cuenta. Instaló discretamente una cámara en su ventana para grabar la calle durante la madrugada.
A los pocos días, capturó imágenes del repartidor, siempre con el mismo abrigo, con una gorra calada hasta los ojos, caminando despacio y mirando las ventanas antes de llamar al intercomunicador. En una de las grabaciones, Daniel notó que el hombre anotaba algo en una libreta después de cada entrega. Decidida a comprender el patrón, Ana analizó el historial de entregas. Descubrió que todos los destinatarios habían recibido cajas en los días previos a la desaparición de Clara. Aún más alarmante, en otro edificio del barrio, un joven había desaparecido semanas antes, también tras recibir una entrega anónima de madrugada. Con las pruebas reunidas, Daniel y Ana acudieron a la policía, que finalmente intensificó la búsqueda. Una patrulla nocturna sorprendió al repartidor merodeando por otro edificio cercano. Al ser abordado, intentó huir, pero fue detenido. En su coche, la policía encontró una lista con los nombres y direcciones de los residentes de varios edificios, así como cientos de fotos de ventanas y puertas. La investigación reveló que Eric Baumann era un exempleado de una empresa de reparto que había sido despedido por comportamiento inapropiado. Obsesionado con la vigilancia, utilizaba entregas falsas para estudiar rutinas, identificar residentes vulnerables y seleccionar víctimas para secuestros. En su apartamento, la policía encontró objetos personales de Clara y otras 2 víctimas desaparecidas, así como registros detallados de los horarios, hábitos y vulnerabilidades de decenas de personas. El caso conmocionó a Hamburgo y atrajo la atención nacional. La policía logró localizar a Clara y a otra víctima en un almacén, abandonado a las afueras de la ciudad, ambas en estado de shock, pero con vida. Eric confesó que le gustaba jugar con el miedo de la gente, utilizando el anonimato de las entregas para infiltrarse en la vida de los residentes sin levantar sospechas. Tras el arresto, el edificio reforzó la seguridad, instalando cámaras y prohibiendo las entregas fuera del horario laboral. Daniel y Ana se convirtieron en firmes defensores de las campañas de concienciación sobre seguridad en los condominios y en los puntos de entrega, advirtiendo sobre los peligros de aceptar paquetes no solicitados. El caso del repartidor nocturno se ha convertido en un referente en los debates sobre la privacidad urbana y la vulnerabilidad cotidiana. Para los habitantes de las grandes ciudades, se ha convertido en una advertencia. El peligro puede esconderse bajo el disfraz más banal, el de alguien que llama a la puerta con un paquete, pero con intenciones mucho más oscuras que un simple recibo de entrega. La caja sin remitente Marta Rossi, de 32 años, periodista recién divorciada, vivía sola en un discreto apartamento en el barrio de Porta Romana de Milán. Era un jueves gris cuando, al llegar a casa del trabajo, encontró una caja de cartón en el felpudo. No había remitente, etiqueta de envío ni ninguna otra identificación, solo su nombre, escrito a mano con letras pequeñas y precisas. A Marta le pareció extraño, pero la curiosidad la venció. Abrió la caja y solo encontró un bolígrafo azul nuevo y una nota en blanco, sin pistas. Descartó el episodio como un error o una broma. Sin embargo, durante los días siguientes, la inquietud aumentó. Al salir para el trabajo, vio una camioneta blanca estacionada en la esquina con el motor en marcha y un hombre con chaqueta oscura al volante. De regreso, la misma camioneta parecía seguirla a distancia, deteniéndose cada vez que ella se detenía y acelerando cada vez que ella aceleraba. Al principio, Marta pensó que era paranoia, pero la rutina se repitió durante 3 días. El lunes, al salir del edificio, el repartidor de la furgoneta, un hombre delgado con barba rala y ojos hundidos, la saludó con la mano y una sonrisa extraña. «Buenos días, señora Rossi. Hace un tiempo precioso para ir andando al metro, ¿verdad?» Marta se quedó paralizada.
Nunca le había dicho a nadie la ruta exacta que tomaba cada día. A partir de ese momento, todo cambió. El hombre empezó a aparecer en diferentes puntos del barrio, en la cola de la panadería, al cruzar la calle cuando ella salía a correr, incluso cerca del supermercado donde hacía la compra semanal. Siempre con la misma chaqueta, siempre observando. Una noche, al llegar a casa, encontró otra caja en el felpudo. Esta vez, dentro solo había una hoja de papel con el dibujo de una puerta, dibujada con bolígrafo azul, la misma que había recibido antes. Desesperada, Marta buscó al administrador del edificio, pero nadie había visto a ningún repartidor. Las cámaras de seguridad llevaban semanas apagadas por mantenimiento. Intentó denunciar el incidente a la policía, pero sin amenazas explícitas ni pruebas concretas, solo recibió recomendaciones genéricas de precaución. La tensión aumentó cuando Marta se dio cuenta de que el repartidor conocía detalles íntimos de su rutina. Una mañana se le acercó al salir del metro. «Olvidaste comprar leche ayer, ¿verdad? Te la traigo mañana». Marta corrió, sintiendo que el pánico la invadía. Decidida a comprender qué sucedía, comenzó a investigar historias similares en foros en línea. Descubrió docenas de casos de mujeres que habían recibido cajas sin marcar y días después fueron seguidas por repartidores desconocidos. En muchos informes, las víctimas reportaron la pérdida de objetos personales, una sensación de invasión y, en algunos casos, desapariciones que nunca se resolvieron. Marta decidió actuar. Instaló discretamente una cámara en el pasillo del edificio. La noche siguiente, capturó imágenes del hombre en la furgoneta, dejando una caja en la puerta de otro apartamento del edificio. Siempre entregaba las cajas tarde en la noche, con guantes y una gorra escotada, evitando las pocas cámaras de la calle. Con las imágenes, regresó a la policía, que inició una investigación más exhaustiva. Descubrieron que el hombre, Carlo Bianchi, era un ex empleado de una empresa de reparto, despedido por comportamiento inapropiado. Desde entonces, había estado usando su conocimiento de rutas y horarios para rastrear las rutinas de mujeres que vivían solas, seleccionando objetivos para invasión, extorsión y, en al menos 2 casos, secuestro. En el apartamento de Carlo, la policía encontró docenas de cajas idénticas, listas de nombres y direcciones, y objetos personales de varias víctimas. Carlo llevaba un diario de observación detallado en el que detallaba los horarios, hábitos y vulnerabilidades de cada mujer. Las cajas eran el primer contacto, una prueba para evaluar las reacciones de las víctimas y confirmar si estaban solas y eran vulnerables. La investigación reveló que Carlo llevaba más de 1 año operando, siempre en barrios residenciales, de Milán y Turín. En muchos casos, las cajas eran solo el comienzo de un ciclo de vigilancia, manipulación y terror psicológico. Cuando la víctima mostraba miedo o cambiaba su rutina, intensificaba el acoso. Si lo ignoraban, pasaba a la siguiente. Marta, conmocionada, se mudó a otro barrio y pasó meses en terapia. El caso captó la atención nacional, lo que llevó a las empresas de reparto a revisar los protocolos de seguridad y a la policía a crear campañas de orientación para mujeres que viven solas. El caso de la caja no enviada se ha convertido en un símbolo de los peligros ocultos de la rutina urbana y de la vulnerabilidad ante depredadores que utilizan el anonimato de las entregas para estudiar, seleccionar y manipular a sus víctimas. Para los residentes de las grandes ciudades, la advertencia es: nunca subestimen un gesto aparentemente banal. El peligro puede comenzar con una simple caja dejada en la puerta, pero el desenlace puede ser mucho más sombrío de lo que uno imagina. El orden equivocado Javier Torres, de 27 años, vivía solo en un pequeño piso en el barrio madrileño de Lavapiés.
Era un viernes lluvioso cuando, cansado tras un día de teletrabajo, decidió pedir comida a través de una app. Eligió su restaurante favorito, confirmó el pedido y esperó ansioso. Cuando sonó el intercomunicador, bajó a recoger la bolsa, pero se dio cuenta de que el contenido no coincidía con lo que había pedido. En lugar de tacos, había una hamburguesa fría y un paquete sin etiquetar. El repartidor, un hombre alto, de barba rala y mirada inquieta, insistió en subir al apartamento y resolver el problema personalmente. Javier se negó, diciendo que lo resolvería a través de la aplicación. El repartidor insistió, alegando que necesitaba revisar el pedido y que podría ser peligroso dejarle la comida equivocada al cliente. El tono de la conversación pasó de cordial a invasivo. Incómodo, Javier cerró la puerta y subió rápidamente las escaleras. Esa noche, Javier intentó contactar con el soporte de la aplicación, pero no recibió respuesta. Al reportar el incidente en el grupo de mensajería del edificio, descubrió que otros residentes habían experimentado situaciones similares. Entregas incorrectas, insistencia en entrar a los apartamentos y, en un caso, un vecino contó que se despertó en mitad de la noche con suaves golpes en la puerta, como si alguien intentara entrar sin ser visto. El sábado, Javier encontró al mismo repartidor en la esquina del edificio, aparentemente esperando a alguien. El hombre lo saludó y le preguntó si le gustaba la hamburguesa. Javier respondió con frialdad y entró rápidamente al edificio. En el ascensor se encontró con Marta, una vecina del 8º piso, quien comentó: «Ese repartidor tan raro intentó entrar ayer, dijo que necesitaba ir al baño». La sospecha aumentó. Javier empezó a fijarse en detalles. El repartidor parecía observar atentamente los movimientos de los residentes, anotando cosas en una libreta, y siempre paseaba por el barrio, incluso cuando no parecía haber entregas. El domingo, Javier notó actividad inusual en el edificio. No se había visto a Marta desde la noche anterior. Su apartamento estaba en silencio y la puerta estaba entreabierta. Preocupado, Javier llamó a otros vecinos. Al entrar, encontraron señales de forcejeo, una silla caída, objetos esparcidos y el celular de Marta tirado en el pasillo. Llamaron a la policía de inmediato. La investigación reveló que, en los últimos 2 meses, varios residentes de edificios de la zona habían denunciado entregas erróneas seguidas de abordajes invasivos. El repartidor, identificado como Diego Ramírez, utilizaba documentos falsos para operar en diferentes aplicaciones. Seleccionaba a víctimas que vivían solas, preferiblemente mujeres o jóvenes con poca red de apoyo, e insistía en entrar en los apartamentos con pretextos triviales. La policía cruzó los registros de GPS de las aplicaciones y las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban a Diego patrullando edificios incluso sin entregas programadas, respetando rutinas y horarios. En al menos 3 casos, residentes desaparecieron tras incidentes similares. En el apartamento de Diego se encontraron pertenencias de Marta y otras víctimas, así como notas detalladas sobre los horarios, hábitos y vulnerabilidades de los residentes. Javier, conmocionado, se dio cuenta de que había escapado por poco. El caso atrajo la atención nacional, lo que llevó a las aplicaciones de reparto a reforzar los protocolos de seguridad, exigir la identificación biométrica de los repartidores y prohibir las entregas no convencionales. La policía lanzó campañas de concienciación para advertir a los residentes que nunca permitieran la entrada de repartidores a sus casas, ni siquiera en caso de errores o cambios. El miedo se extendió por el barrio. Los vecinos comenzaron a sospechar de cualquier entrega inusual.
Javier, que antes había sido despreocupado, empezó a cerrar las puertas dobles, instalar cámaras y evitar el contacto con desconocidos. El edificio invirtió en mayor seguridad. Un portero las 24 horas, un registro de repartidores y vigilancia constante. Aún así, el trauma persistía. La desaparición de Marta fue noticia y otros casos similares salieron a la luz, revelando que Diego formaba parte de una red más amplia de delincuentes que usaban aplicaciones para mapear a víctimas vulnerables en las grandes ciudades. Cada semana surgían nuevas víctimas que describían el mismo patrón: pedidos incorrectos, insistencia en acudir, desapariciones. La policía intensificó sus investigaciones y descubrió que Diego y sus cómplices intercambiaban información en foros clandestinos, compartiendo datos de clientes, horarios y perfiles de posibles víctimas. El caso expuso graves fallos en 1900. Los sistemas de verificación de las plataformas de reparto que prometían cambios, pero el miedo ya se había instalado. Incluso después del desenlace, Javier nunca volvió a afrontar un parto de la misma manera. El simple sonido del intercomunicador por la noche bastaba para acelerarle el corazón. Se convirtió en activista de la seguridad digital y urbana, concediendo entrevistas y participando en debates sobre los riesgos ocultos en la aparentemente inofensiva rutina de las grandes ciudades. El caso de pedido equivocado se ha convertido en un símbolo del peligro cotidiano y la vulnerabilidad ante depredadores que se hacen pasar por repartidores para infiltrarse en la vida de la gente común. Para los habitantes de las ciudades, la advertencia es: la puerta de entrada siempre debe ser la primera barrera. Nunca permitan que un extraño la cruce, ni siquiera si trae algo tan banal como una comida. Hola chicos, las historias de repartidores y entregas siniestras siguen siendo escalofriantes, ¿verdad? Si disfrutan de estas historias de suspenso, tómense un descanso, suscríbanse al canal y denle a me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido escalofriante. Ahora, volvamos a las siguientes historias, aún hay mucha tensión por delante. 4. El rastreador. La rutina de los residentes del edificio Ashcroft Gardens en Manchester empezó a cambiar cuando empezaron a llegar sin previo aviso pequeñas cajas de aparatos electrónicos. Tabletas, altavoces inteligentes, cámaras de seguridad, todo de marcas conocidas, pero sin factura ni identificación del remitente. La mayoría de los destinatarios nunca los habían pedido, pero ante la sorpresa, muchos aceptaron los regalos, creyendo que se trataba de sorteos o promociones misteriosas. Samantha Lewis, profesora universitaria de 34 años, recibió un altavoz inteligente un martes por la mañana. El repartidor, un hombre delgado con barba oscura y mirada fija, simplemente sonrió y le pidió que firmara un recibo genérico. «Un regalo de empresa, disfrútelo», dijo antes de desaparecer por el pasillo. En los días siguientes, otros residentes reportaron entregas similares, siempre del mismo hombre, siempre con la misma sonrisa vacía. Curiosa y desconfiada, Samantha decidió instalar el dispositivo solo en la sala, pero pronto notó que se encendía solo por la noche, haciendo ruidos extraños y luces intermitentes que no estaban indicadas en el manual. Otros vecinos reportaron situaciones similares: cámaras de seguridad que se encendían solas, tabletas que se encendían a horas intempestivas, altavoces inteligentes que grababan conversaciones sin necesidad de comandos. El ambiente de inquietud aumentó cuando uno de los residentes, el técnico informático Mark Evans, decidió desmontar el altavoz inteligente que había recibido.
Dentro, encontró un microrastreador y un chip de transmisión de datos clandestino que conectaba el dispositivo a una red Wi-Fi desconocida. Mark alertó al grupo de residentes y publicó un aviso en el foro del edificio. No enciendan los dispositivos electrónicos entregados. Hay rastreadores ocultos. La noticia se difundió rápidamente. Samantha, alarmada, notó que el repartidor había regresado al edificio esa tarde, revisando discretamente los buzones y escribiendo algo en un blog. Al darse cuenta de que lo vigilaban, se marchó apresuradamente, dejando una caja dirigida al apartamento de una anciana que vivía sola. Mark llevó los dispositivos a un amigo experto en seguridad digital, quien confirmó que todos contenían micrófonos y rastreadores GPS, así como software capaz de acceder remotamente a redes domésticas y grabar audio y video. Se llamó a la policía, pero al no haber evidencia inmediata de un delito, recomendaron precaución y recopilación de pruebas. La noche siguiente, Samantha vio un coche blanco aparcado frente al edificio. El repartidor estaba al volante, observando los pisos superiores con unos prismáticos. Tomó una foto de la escena y se la compartió a Mark, quien, junto con otros residentes, decidió organizar una vigilancia nocturna. Descubrieron que el coche circulaba entre los edificios del barrio, siempre después de entregar aparatos electrónicos nuevos. El miedo se convirtió en pánico cuando Emily, residente de la planta baja, desapareció. El último mensaje en su celular era para su novio. Creo que me están vigilando. El repartidor ha vuelto. La policía, ahora involucrada, revisó las grabaciones de las cámaras de la calle e identificó al repartidor como Paul Harris, un ex técnico de seguridad, que había sido despedido por conducta sospechosa. Harris había establecido una red clandestina de vigilancia, utilizando las entregas para rastrear las rutinas, vulnerabilidades y horarios de los residentes. En el apartamento de Harris, la policía encontró docenas de dispositivos idénticos, mapas detallados de edificios y listas de nombres, horarios y hábitos de cientos de víctimas. Se descubrió que vendía el acceso a las imágenes y el audio capturados en foros clandestinos de voyeurismo y a delincuentes interesados en robos y extorsiones. Emily fue encontrada cautiva en un almacén a las afueras de la ciudad, junto con objetos personales de otras víctimas. El caso captó la atención nacional, lo que llevó a las empresas de mensajería y fabricantes de productos electrónicos a revisar sus protocolos de seguridad y trazabilidad. Las plataformas de venta comenzaron a exigir una identificación estricta de remitentes y destinatarios, y la policía creó campañas de alerta sobre el riesgo de aceptar productos no solicitados. Traumatizada, Samantha se mudó del edificio y pasó meses en terapia. Mark se convirtió en un líder en seguridad digital, impartiendo charlas y servicios de consultoría a condominios y empresas. El edificio Ashcroft Gardens instaló sistemas de vigilancia mejorados y prohibió las entregas no autorizadas. El caso rastreador se ha convertido en un símbolo del terror moderno. El depredador que, disfrazado de repartidor, usa la tecnología para invadir hogares, monitorear rutinas y elegir víctimas. Para los habitantes urbanos fue una advertencia. No todo regalo es inofensivo, y en un mundo conectado, el peligro puede estar oculto en el propio hogar, acechando y esperando el momento oportuno para actuar. Iván Branca en el barrio Wavertree de Liverpool, las calles estaban tranquilas, bordeadas de casas adosadas, niños jugando al aire libre y vecinos que se conocían por su nombre. Con la llegada del invierno, la rutina parecía no haber cambiado, hasta que algo inquietante empezó a surgir. Una furgoneta blanca de reparto empezó a circular lentamente por el barrio,
conducida por un hombre con uniforme limpio y gorra escotada, con el rostro parcialmente oculto. No había logotipo en la furgoneta, ni señales de entregas programadas en la mayoría de las casas. El vehículo circulaba despacio, deteniéndose en las esquinas, observando. Los niños fueron los primeros en darse cuenta. No para de mirarnos, pero nunca entrega nada, le contó Ellie de 10 años a su madre, quien al principio pensó que era su imaginación. Pero otros padres escucharon historias similares. El conductor de la furgoneta, siempre educado cuando se le acercaban los adultos, dijo que estaba buscando la dirección correcta o haciendo entregas especiales para una nueva empresa. Con el tiempo, los residentes notaron que la furgoneta circulaba a horas inusuales, incluso de noche, y nunca se le veía descargando cajas. La preocupación aumentó cuando Jamie Turner, de 14 años, no regresó a casa después de jugar al fútbol con sus amigos en el parque local. La última vez que se le vio, Jamie caminaba solo hacia su casa, con la mochila puesta, escuchando música con auriculares. Las cámaras de seguridad de una tienda captaron la camioneta blanca frenando junto al adolescente. En cuestión de segundos, Jamie desapareció de la vista. La desaparición movilizó a la comunidad, se organizaron búsquedas, se colocaron carteles y se crearon grupos de WhatsApp para compartir información. La policía recibió informes de niños y adolescentes que fueron abordados por el conductor de la furgoneta. Ben, de 13 años, contó que el hombre les ofreció dulces y les pidió ayuda para descargar paquetes, insistiendo en que se acercara. Ben se negó, pero le asustó la mirada fija del conductor y su insistencia. Otros jóvenes relataron situaciones similares, siempre con el mismo patrón: acercamiento sutil, conversación amistosa, invitación a acercarse al vehículo. La investigación policial cruzó las matrículas de los vehículos con las de las empresas de reparto, pero no encontró coincidencias. La furgoneta no estaba matriculada oficialmente y el conductor parecía conocer los horarios y rutinas del barrio. Los vecinos empezaron a turnarse para recoger a los niños de la escuela y del parque, y cualquier vehículo desconocido se convertía en motivo de alerta inmediata. La semana siguiente, otra adolescente, Sophie, le contó a su madre que la camioneta blanca la había seguido 2 cuadras mientras caminaba a casa desde la biblioteca. Su madre, preocupada, llamó a la policía, que reforzó las patrullas. Una noche, un grupo de padres decidió seguir discretamente la camioneta. Vieron al conductor detenerse en una calle desierta, observar las casas con binoculares y tomar una nota en una libreta antes de irse. La presión de la comunidad y la cobertura del caso en la prensa local llevaron a la policía a instalar cámaras adicionales y a establecer retenes en puntos estratégicos del barrio. Días después, la camioneta fue encontrada estacionada en una calle apartada a las afueras de la ciudad. El conductor, Stephen Collins, de 47 años, fue detenido. Dentro de la camioneta, la policía encontró cinta adhesiva, guantes, cuerdas, uniformes de reparto de una empresa extinta y una lista con nombres y direcciones de niños y adolescentes del barrio, así como decenas de fotos tomadas a distancia. Un registro de la casa de Collins reveló un sótano insonorizado, objetos personales de niños desaparecidos en los últimos 2 años y registros detallados de las rutinas, horarios y costumbres de las familias de la zona. Collins confesó haber secuestrado a Jamie y a otras 3 víctimas, todas ellas halladas muertas en zonas rurales cercanas. Se disfrazó de repartidor para moverse con libertad, observar, acercarse y seleccionar a sus víctimas sin levantar sospechas. El caso conmocionó a Liverpool y atrajo la atención nacional, lo que llevó a escuelas y asociaciones vecinales a reforzar las normas de seguridad para niños y adolescentes.
Las empresas de reparto comenzaron a exigir una identificación estricta de conductores y vehículos, y la policía lanzó campañas de concienciación sobre el riesgo de interactuar con desconocidos, incluso uniformados. La comunidad de Wavertree nunca volvió a ser la misma. Los padres comenzaron a acompañar a sus hijos a la escuela y al parque, y cualquier vehículo desconocido era reportado de inmediato. El trauma colectivo se reflejó en reuniones regulares, grupos de vigilancia y una constante sensación de alerta. Jamie se convirtió en el símbolo de una tragedia que pudo haberse evitado, y su familia luchó por una mayor seguridad y vigilancia policial en los barrios residenciales. El caso de la camioneta blanca se convirtió en un referente nacional, por el peligro que se esconde tras la apariencia de normalidad y eficiencia urbana. Para las familias y los residentes de las grandes ciudades fue una advertencia. No todos los uniformes inspiran confianza, y la rutina más inocente puede esconder intenciones mortales. El depredador puede disfrazarse de repartidor, esperando el momento oportuno para convertir la rutina en tragedia, y a menudo el peligro avanza lentamente, a plena vista, sin despertar sospechas, hasta que es demasiado tarde. La solicitud. Recurrente, la familia Van Dyke, compuesta por Eric, Marie y su hija adolescente Sophie, vivía tranquilamente en un barrio residencial de Amberes. Eric, ingeniero, y Marie, profesora, estaban acostumbrados al flujo constante de envíos en línea, pero se sorprendieron cuando, un lunes gris, recibieron una pequeña caja dirigida a la familia, sin remitente. Dentro había un llavero barato y una foto antigua de un niño desconocido. Al principio pensaron que era un error, pero la semana siguiente llegó otra caja. Esta vez, un pañuelo bordado con otras iniciales y una nota en blanco. El repartidor, siempre el mismo hombre bajito, de barba canosa y mirada evasiva, no llevaba el uniforme de la empresa y nunca pedía una firma. Simplemente dejaba la caja en la puerta y desaparecía rápidamente, pedaleando en su vieja bicicleta. La situación se repitió durante 6 semanas. Cada caja contenía objetos personales, un pendiente, una tarjeta de la biblioteca, un cuaderno con garabateos, una pulsera infantil, todos usados y sin valor comercial. El ambiente en casa se volvió tenso. Sophie empezó a tener pesadillas, convencida de que las vigilaban. Marie, desconfiada, intentó acercarse al repartidor, pero este siempre evitaba el contacto, acelerando su bicicleta y desapareciendo por las calles del barrio. Eric decidió investigar. Instaló una cámara discreta en la entrada y logró grabar al repartidor, quien siempre miraba a su alrededor antes de dejar la caja. Al analizar las imágenes, notó que el hombre hacía un gesto específico con la mano al depositar el paquete, como si le hiciera una señal a alguien a lo lejos. Marie llevó uno de los objetos a la policía, pero no se detectó ningún delito. Solo le dijeron que estuviera alerta. La tensión aumentó cuando Sophie encontró la foto de una mujer asustada tras las rejas en una de las cajas, junto con una nota manuscrita con información de contacto. La familia decidió investigar por su cuenta. Al buscar nombres e iniciales en los objetos, descubrieron que varias personas fotografiadas o mencionadas en las cajas estaban desaparecidas, según los registros policiales y grupos de búsqueda en línea. Con las pruebas, volvieron a la policía, que finalmente abrió una investigación formal. Resultó que otras familias del pueblo habían recibido paquetes similares, siempre entregados por el mismo hombre. La policía comenzó a monitorear las entregas y tras semanas de vigilancia, localizó al repartidor hasta un almacén abandonado en las afueras del pueblo. En el lugar de los hechos, encontraron más de 100 cajas idénticas, listas de direcciones y objetos personales catalogados. El repartidor, identificado como Willem Smits,
era un exempleado de una empresa de logística y llevaba años trabajando como mensajero para una red internacional de tráfico de personas. Las cajas servían de guía para los cómplices. Cada objeto, foto o gesto codificado indicaba el estado de las víctimas, rutas seguras, casas vigiladas o posibles objetivos de secuestro. La investigación reveló que la red utilizaba entregas y falsas para mapear barrios, evaluar la reacción de las familias y enviar mensajes secretos entre sus miembros. En algunos casos, las cajas se utilizaban para intimidar a testigos o marcar residencias de interés para futuros delitos. Willem confesó que le pagaban por seguir rutas y entregar paquetes a horas y secuencias específicas sin siquiera cuestionar el contenido. El caso conmocionó a Amberes y captó la atención internacional. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de sistemas de entrega como fachada para la comisión de graves delitos. La policía desmanteló parte de la red, liberando a víctimas cautivas y recuperando cientos de pertenencias de personas desaparecidas. La familia Van Dyke, profundamente conmocionada, se mudó a otro barrio y pasó meses en terapia. Sophie desarrolló ansiedad y miedo a salir sola. Eric y Marie se convirtieron en activistas de seguridad comunitaria y ayudaron a crear conciencia sobre la trata de personas y las señales de alerta. El caso de la solicitud recurrente se ha convertido en un símbolo del peligro oculto en gestos banales y cotidianos. Para familias de todo el mundo, se ha convertido en una advertencia. No todas las entregas son inocentes, y objetos aparentemente inofensivos pueden formar parte de un código oscuro utilizado por depredadores para mapear, marcar y manipular a las víctimas. En la era de la conectividad y la comodidad, la vigilancia puede disfrazarse de rutina, y a menudo el terror comienza con una simple caja dejada en la puerta. El impacto del caso provocó cambios en los protocolos de entrega en toda Bélgica. Las empresas de logística comenzaron a exigir una identificación estricta de remitentes y destinatarios, y la policía lanzó campañas educativas en escuelas y barrios residenciales. La historia de la familia Van Dyke apareció en periódicos y documentales, inspirando a otras víctimas a denunciar situaciones similares y fortaleciendo la red de apoyo para las familias de personas desaparecidas. Con cada nueva entrega, el recuerdo del miedo persiste, la caja en la puerta, el repartidor silencioso, el rápido gesto hacia la calle. Para los Van Dyke, la lección fue amarga pero necesaria. Hoy advierten: la rutina puede ser la puerta al peligro y la vigilancia puede estar donde menos te lo esperas, incluso en un simple paquete dejado en el porche. C. A entrega final, Tom Harris, de 45 años, era uno de los repartidores más experimentados de Expressway, con más de 2 décadas de experiencia en las calles de Londres. Conocía cada callejón de Camden, cada cliente habitual, cada atajo en el tráfico. Se había ganado el respeto de sus compañeros por su puntualidad, profesionalismo y, sobre todo, su preocupación por su propia seguridad. Pero ese otoño, Tom empezó a notar un patrón inquietante. Sus compañeros desaparecían sin dejar rastro, y todos tenían algo en común. La última entrega registrada siempre era a la misma dirección, 17 Ashmore Road. Al principio, Tom pensó que era una coincidencia. Londres era una ciudad grande y las desapariciones ocurrían, pero la frecuencia de las desapariciones aumentó. Primero fue Ahmed, un recién llegado que mencionó a un cliente extraño. Luego Lisa, quien informó por la radio que la casa parecía abandonada, pero que alguien observaba a través de las cortinas. En pocas semanas, 2 repartidores más desaparecieron, todos después de recibir pedidos para esta casa victoriana de fachada oscura, ventanas con contraventanas y portón oxidado. Tom
Empezó a investigar por su cuenta. Habló con colegas, revisó los registros de entrega y analizó los mensajes en grupos de WhatsApp. Descubrió que los informes siempre eran similares, pedidos realizados por clientes con diferentes nombres, pero siempre al número 17. Nunca se vio al residente, solo una voz grave por el intercomunicador. Algunos repartidores dijeron sentirse vigilados, otros mencionaron un ambiente opresivo, como si algo les advirtiera que no siguieran adelante. Decidido a descubrir la verdad, Tom aceptó un envío a la dirección sospechosa una noche lluviosa. Antes de irse, avisó a su esposa y a su supervisor. Les pidió que monitorearan su GPS y prometió enviarle mensajes a cada paso. Al llegar a Ashmore Road, sintió un escalofrío. La calle estaba desierta, la casa envuelta en niebla, sin luces. Tocó el timbre y esperó. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre alto y delgado, con una mirada gélida y una sonrisa siniestra. «Estás aquí para hacer una entrega, ¿verdad?», dijo, invitando a Tom a entrar. Antes de que pudiera negarse, la puerta se cerró de golpe tras él. El interior de la casa era aún más inquietante. El pasillo estaba lleno de uniformes, de repartidores, colgados como trofeos, insignias, mochilas y objetos personales cuidadosamente ordenados en vitrinas. Victor Crane, el residente, explicó con voz tranquila, casi orgullosa, que usaba la casa como una trampa, atrayendo a los repartidores con órdenes falsas, asesinándolos y robando sus uniformes. Cada pieza representaba a una víctima, un macabro ritual de control y poder. Le gustaba hablar con sus víctimas antes de matarlas, escuchando sus historias como quien recopila recuerdos. Tom notó que al fondo de la habitación había una pared entera cubierta de fotos de repartidores, fechas y notas obsesivas sobre cada uno. Tom intentó mantener la calma, usando su experiencia para observar los detalles. Una ventana entreabierta, una barra de hierro junto a una caja, una puerta lateral entreabierta. Mientras Víctor se distraía contándole sobre sus cacerías, Tom logró, con movimientos lentos, liberarse de sus ataduras improvisadas. Golpeó al asesino con la barra de hierro y corrió por los oscuros pasillos. Encontró la puerta lateral, cerrada, pero desesperado, la derribó y huyó a la calle, herido pero con vida. En la comisaría, Tom lo relató todo con detalle. La policía, inicialmente escéptica, acudió a la casa y encontró la escena de horror descrita. Docenas de uniformes, placas, mochilas y registros detallados de cada víctima. Victor Crane había operado durante años, atrayendo a repartidores a su aislada casa, seleccionándolos cuidadosamente y planeando cada crimen como un ritual. La investigación también descubrió registros de pedidos falsos realizados con diferentes nombres, siempre a la misma dirección, y evidencia de crímenes sin resolver en otros barrios de Londres. El caso conmocionó a la ciudad y provocó una revisión de los protocolos de seguridad para los repartidores. Las empresas comenzaron a monitorear las entregas a direcciones de riesgo, exigiendo doble confirmación y seguimiento en tiempo real. Tom se convirtió en un símbolo de valentía y supervivencia, participando en campañas para advertir a los trabajadores urbanos sobre los peligros ocultos en la aparentemente segura rutina del reparto. El trauma dejó profundas cicatrices en 1911. Tom pasó meses en terapia lidiando con el insomnio y la ansiedad. Su historia apareció en periódicos y documentales, inspirando cambios en las aplicaciones de reparto y las redes de apoyo para trabajadores. Hoy, Tom advierte: nunca ignores tus instintos. Si una dirección te parece sospechosa, díselo a alguien, pide ayuda, confía en tu miedo. A veces es tu miedo el que te salva la vida. Para repartidores y trabajadores urbanos, una advertencia: no todos los envíos son solo un paquete.
A veces, la puerta a la que llaman puede ser la entrada a una verdadera pesadilla, donde el peligro acecha tras uniformes colgados y sonrisas frías. En las grandes ciudades, el depredador puede estar esperándolos en la misma casa que todos evitan, pero que, para quienes se ganan la vida con el reparto, es solo una dirección más en la larga lista de visitas diarias. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre repartidores y entregas siniestras. ¿Cuál te asustó más? ¿Alguna te hará pensarlo 2 veces antes de abrir la puerta a recibir un pedido? Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál fue tu favorita? Si disfrutaste de esta inmersión en el lado oscuro de las entregas diarias, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda al canal a crecer y me anima a traerte más historias escalofriantes. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte y activar la campanita.